¿Qué esperas cuando alguien te hace una invitación? ¿Cómo esperas ser recibido cuando te invitan a ciertos lugares, cuando te invitan a una boda o cuando te invitan a un evento muy especial para esa persona? ¿Acaso esperas ser bien recibido? ¿Cómo te gustaría ser recibido cuando te invitan a un lugar? ¿Cómo te gustaría ser recibido cuando te invitan a una boda o algún evento muy especial para esa persona? ¿Quieres que te reciban con esos ojos de acechanza tal vez? ¿Con ojos de lince? Que te quieran examinar exhaustivamente a ver en qué malo te pueden atrapar. ¿O que te miren con ojos de juicio? Bueno, pues la pregunta que hoy queremos hacerle al Señor Jesús es, ¿quién te invitó a esa boda? ¿Sí? Al Señor Jesús le invitan a una ocasión muy especial. Para mí, a una boda. Usted puede creer algo diferente allí en Lucas capítulo 14. Pero vamos a observar esos primeros 14 versículos de Lucas capítulo 14 y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta invitación. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día que tú nos permites. Señor Jesús, ¿quién te invitó a esa boda? ¿Y cómo te trataron? Señor, ayúdanos a comprender mejor lo que tu palabra dice y lo que tu palabra enseña. Y gracias por este tiempo devocional con mis hermanos, que sé que aquí en Colombia, en Bogotá y en otras partes del mundo nos observan. Te damos gracias por este tiempo y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Bien, sean bienvenidos una vez más. Abra su Biblia en Lucas capítulo 14 y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Nos dice la Biblia en Lucas capítulo 14 y versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Bueno, aquí ya la Biblia nos va dando unas respuestas y es que el Señor Jesús había entrado para comer en la casa de un gobernante. Adicional a eso nos dice que este gobernante era fariseo. También nos dice el texto que ese día en que entró Jesús a esa casa era un día de reposo, pero que el gobernante y todos los fariseos le acechaban, porque dice, el gobernante era fariseo y estos, los fariseos, le acechaban. Así es de que era un día de descanso. Y él entra a la casa de un gobernante, de un líder, de un jefe, del principal, va a decir más adelante, estos le acechaban. Le observaban de cerca, le observaban cuidadosamente. Algún comentarista dice que le vigilaban con ojos de lince para ver si lograban atraparlo. Tener una vista de lince era en ese tiempo asociado a un nivel felino que podía, a un animal felino, perdón, y podía este animal observar a largas distancias. Pero adicional a esto, también la mitología dice que había un tal dios Linceo, y a este dios se le atribuía que podía tener una vista prodigiosa y podía ver aún a través de los objetos. Bueno, un comentarista nos dice que en este momento, cuando el Señor Jesús entra a esta casa, los fariseos le acechaban con ojos de lince, querían atraparlo, querían observarle de cerca, a ver en qué podían atraparlo, querían hacer un juicio injusto contra el Señor. Querían tener algo para decir, mire Jesús, usted es malo por esto y por esto. Entonces, mira lo que dice el versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué sería este hidrópico? La presencia de este hombre fue inesperada. En este lugar, en la mesa, y dice otra versión que pasó frente de él este hombre hidrópico. ¿Pero qué es la hidropesia? La hidropesia es una hinchazón del cuerpo asociada a la retención de líquidos en los tejidos y es difícil
y lamentable la situación de estas personas que retienen de manera excesiva los líquidos en su cuerpo. Así es de que este hombre hidrópico estaba delante de él. Dice el versículo 2, y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. La condición de este hombre, haber estado hinchado en sus brazos y piernas y de un momento se para delante de él, tuvo que haber sido evidente a todos. Una condición lamentable, una condición difícil, una enfermedad tremenda, y este hombre está ahí, delante del Señor Jesús. El Señor Jesús, seguro estoy de que fue movido a compasión, pero también sabía los pensamientos y las intenciones de los fariseos. Conocía de antemano que estos expertos, estos maestros y estos intérpretes de la ley le estaban acechando con esos ojos, no le quitaban la mirada encima. Así es de que el Señor Jesús va a hacer una sabia pregunta. Dice el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El Señor Jesús es quien hace la pregunta. ¿Se debe o no sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? Él está devolviendo una pregunta hecha por los mismos fariseos en la sinagoga, allá en Mateo 12 y versículo 10, y él está haciendo esta pregunta y dice, ¿es lícito o no? ¿Es bueno sanar a este hombre? Mire cómo están de hinchadas sus manos, mire cómo están de hinchadas sus pies. ¿Yo tengo la capacidad de sanarle? La pregunta es, para ustedes, intérpretes de la ley, ¿es lícito o no? Repite una pregunta hecha en capítulo 6 y versículo 9. Ellos ya deberían tener la respuesta. Ellos, con lo que había pasado también en Lucas capítulo 13, cuando sana a la mujer en el día de reposo, deberían tener la respuesta. Ellos deberían haber dicho con toda seguridad, sí, Señor, es lícito que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero ¿sabe qué hicieron? Callaron. Observemos el versículo 4. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Imagínense, ellos callan, sus críticos no sabían qué responder. Si hubieran dicho que no era lícito sanar en el día de reposo, se habrían condenado a ellos mismos por estar participando de esta cena. Pero si hubieran dicho que no habría, si hubieran dicho sí, lo puede sanar, pues no lo hubieran podido censurar, no le hubieran podido criticar, no le hubieran podido acechar más al Señor Jesús. Así es de que se negaron a contestar. Piensa por un momento. Los expertos de la ley, negándose a contestar preguntas. Los expertos maestros diciendo no tengo respuestas o sí las tengo, pero mejor me las callo. Por eso es tan importante que los líderes hoy en iglesia podamos responder bíblicamente lo que la Escritura nos dice. Así es de que ellos se niegan a contestar por orgullo, ¿sí? Por vanagloria, porque su mente estaba entenebrecida. Así es, se negaron a contestar. Pero lo que pasa enseguida es que apenas ellos callan, él tomándole le sanó. Sí, porque Dios no solo quiere hablar, sino que también cuando habla manda. Y cuando manda, el universo obedece. Entonces vemos sus obras y vemos que él le toma y le sana, dice, y él tomándole le sanó y le despidió. Creo que también le dijo, ve en paz o continúa tu vida en paz. Él le sana y le despide. Pero va a añadir algo en el versículo 5. Y dirigiéndose a ellos, es decir, a los intérpretes de la ley, a los expertos, a los maestros, les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Aunque sea día de reposo, ¿cómo es posible que ustedes, si su buey cae en algún pozo, no lo sacarán de inmediato?
era el argumento más práctico. Él ya había tenido ese argumento. En Mateo capítulo 12 y versículo 10 dice, si su oveja cae en un hoyo, ¿usted no le saca? ¿Usted de inmediato no saca a esa oveja? Ese es el argumento más válido para la realidad en que ellos vivían. Habían hoyos y podía caer un animal en ese hoyo. Así es de que si caía, no importa que fuera día de reposo, este hombre le sacaba de inmediato. ¿Y saben qué es algo precioso que dice aquí? En todas las nuevas versiones, en la nueva traducción viviente, en la palabra de Dios para todos, en la traducción del lenguaje actual, en la Biblia de las Américas y en la nueva versión internacional dice, si tu hijo cae, ¿no lo sacas de inmediato? A veces pensamos en los animales como algo lejano. Bueno, sí, le pasó eso al animalito. Pero si tu hijo cae, ¿no lo sacas de inmediato? Muy similar a lo que dice en capítulo 13, cuando dice, bueno, a esta hija de Abraham, que Satanás se había atado 18 años, ¿no se le debía desatar? Una hija. Ahora dice, un hijo. ¿Cómo es el trato con tus hijos? ¿No los sacas de inmediato si cae? Pues estos fariseos tenían una vez más su mente entenebrecida, su orgullo a flor de piel. ¿Y qué les quedó? No le podían replicar. Mira lo que dice el versículo 6. Y no le podían replicar estas cosas, no le podían responder, no le podían decir nada. Creo que en pleno evento, en pleno compartir, el Señor hace este milagro en un día de reposo y no le podían replicar nada. ¿Quién te invitó a esa boda? Es la pregunta que le hacemos al Señor. Estaban en casa de un gobernante, de un fariseo, pero vamos a ver que el Señor tiene palabra para los convidados a esa boda y también para las personas que invitaban a esa boda. Mire, el versículo 7 al versículo 11 nos va a hablar de la conducta de los invitados, pero el versículo 12 al versículo 14 nos va a hablar de la conducta del anfitrión. Cuando invitas, cuando eres invitado, ¿cuál es la actitud? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué estás dando? Mira lo que dice el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, bueno, ellos escogían los lugares de honor, los primeros asientos, la posición social en el tiempo era muy importante y cada invitado deseaba ocupar un sitio de mayor honor posible. Esto sería en la cabecera de la mesa. Pero mira lo que dice el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Aquí hay un mandato, una enseñanza. Y dice, si alguien te invita a una boda, pues de pronto no te sientes en esos lugares de honor. Quizá hay otro, pudieron haber invitado a otro más distinguido que tú. Así es de que mira lo que dice el versículo 9. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Bueno, si le decían, por favor, quítese de ahí, quítese de ese piso, de ese lugar, quítese de esos primeros puestos y vaya por favor un poquito más atrás. Pues ese poquito más atrás ya iba a ser bien atrás, porque los puestos intermedios ya estaban ocupados. Entonces tenía que ir más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y toda la gente observaba y era causa de burla. Así es de que en el versículo 10 nos dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El anfitrión quizá observaba un huésped de honor en un sitio de atrás, en un sitio inferior, entonces lo invitaba a ocupar un lugar reservado más adelante. Le invitaba a ocupar un lugar especial para esta persona. Ocupe un lugar mejor. Amigo, ocupe un lugar más humilde.
quiere decirnos la palabra aquí? Mira el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Este es un principio para nosotros en esta mañana. El que se humilla será enaltecido. Así es de que Cristo usó esta situación inmediata para ilustrar un principio espiritual general. Es un principio en todas nuestras áreas, queridos hermanos. Mira lo que dice Plumer acerca de la humildad. Dice, la humildad es el expediente para obtener ascensos en el reino de Dios. Me encanta esa frase. La humildad es el expediente para obtener ascensos en el reino de Dios. Y la palabra de Dios para todos dice, el que se cree muy importante será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y yo añado en esta mañana, querido hermano o amigo, por favor, ocupe el lugar, pregunte dónde sentarse, pregunte dónde me puedo sentar, pregunte, ¿hay lugares reservados? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es el lugar que el Señor me ha permitido ocupar? Mira lo que dice, hasta aquí la observancia a la conducta de los invitados, pero vamos a tener estos 3 versículos para ver la conducta del que invita. Mira lo que dice el versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces había palabra para los convidados, pero también había palabra para esa sociedad cerrada que invitaba. Esa sociedad cerrada de ricos, donde ellos creían que el reino de Dios era un club exclusivo de amigos especiales, de mis mejores amiguis. Y eso no funciona así. El reino de Dios no funciona así. Dice, no sea que ellos a la vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Con qué pagaremos? Hay una canción que dice, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? Nosotros no podremos jamás recompensar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Así es de que jamás podemos tampoco esperar ser recompensados por alguna invitación que hagamos. Así es de que cuando te inviten, esto sería muy triste que tú invitaras y que de nuevo te vuelvan a invitar. Esa sería una recompensa muy triste y quizás sería la única recompensa que recibirán los que invitan esperando algo a cambio. Mira lo que dice el versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Bien, el Señor Jesús, en medio de esta boda, Él estaba censurando la egoísta costumbre de festejar solo con quienes pueden devolver el favor. Qué tristeza, una vez más, es festejar solamente con quienes pueden devolver el favor. Así es de que deseaba que el anfitrión se diera cuenta de que su riqueza era una oportunidad para brindar con los indigentes, con los desamparados, con los tullidos, con los lisiados, con esas personas que llegaron con las piernas hinchadas, con los brazos hinchados. Había un hombre hidrópico y el Señor con gran amor le sana. Algunas personas separan estos dos eventos. Yo observo que es uno solo. Quiero observarlo así, usted lo puede observar en 2 eventos separados, podemos tener diferencia en eso, pero mira lo que dice el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Quiénes? Los pobres, los mancos, los ciegos, los tullidos, los lisiados. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor va a dar una nueva esperanza a las personas que le están siguiendo, a las personas que estaban aprendiendo de Él. Y dice, la resurrección de los justos. Ciertamente hay 2 resurrecciones, una de justos y una de impíos. Usted puede observar esto en Juan 5, Primera de Corintios 5, Filipenses 3, Primera de Tesalonicenses 4, Hebreos 11, Apocalipsis 20. Hay notas bíblicas para explicar esto de las resurrecciones, que por tiempo no lo podemos hacer en este momento. Lo cierto es que
Hay un intervalo entre esas dos resurrecciones, entre la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Así es de que, ¿qué recompensa tendrás? Aquí dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Queridos hermanos, la humildad es el secreto de los ascensos. Dice Plumer, la humildad es el expediente para obtener ascensos en el reino de Dios. ¿Qué esperas cuando te invitan? ¿Qué esperas cuando eres quien invita? ¿Y qué esperas cuando eres el invitado? La pregunta es para el Señor Jesús, ¿quién te invitó a esa boda? La cual podemos aprender mucho. Mis hermanos, por favor, siga observando la palabra de Dios en estos devocionales, observe más, saque usted más riquezas de la palabra de Dios y que sea el Santo Espíritu quien continúe enseñándoles. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias por este tiempo devocional que nos permites compartir. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, porque sean afirmados en tu palabra, y por mis amigos, Señor, para que vengan a tus pies en arrepentimiento, aceptando este regalo precioso de la vida eterna. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buen día, bendiciones.